Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de presentar. Eduardo Delgado, mi nombre, yo soy asistente de la Clínica Quirúrgica A, cirujano del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. Vamos a hacer un poco una puesta a punto y comentar algunos artículos de revisión publicados respecto de este tema, destacando siempre la utilidad de la colocación de los shunt intravascular transitorios. Bien, primero destacar que la reanimación y el control de daños representan lo que es la evolución natural del concepto que inicialmente se planteaba como cirugía de control de daños. Actualmente la reanimación y el control del daño incluye algunos aspectos más que son importantes, entre ellos, por ejemplo, la transfusión temprana, la activación del código rojo, la detención inmediata y o la temporización de una hemorragia en curso, y ahí entran todos estos aspectos que son importantes, que son las derivaciones intravasculares temporales y el taponamiento con balón en una herida vascular en el contexto del control de daño. La reanimación del control de daño aborda lo que es la coagulopatía temprana en trauma, evita la reanimación masiva con cristaloide y deja abierta la cavidad abdominal cuando un paciente se acerca a los agotamientos fisiológicos. ¿Cuáles son los desencadenantes de la cirugía de control de daño? ¿Cuáles son las características que un paciente tiene que tener para que nosotros pensemos en lo que es la reanimación del control de daño o la cirugía de control de daño específicamente? Pacientes con temperaturas centrales inferiores a 35 grados, pH inferior a 7,2, déficit de base, coagulopatías significativas y un shock mantenido, ¿verdad? Desde que se presenta el paciente, incluso en el intraoperatorio, que se mantenga en estado de shock. Ahí el cirujano tiene que decidir si lo que tiene que hacer es una cirugía pensando en el control de daño, que incluye, como ya mencionamos, la reanimación. ¿Y cuáles son los controles, o sea, cuáles son las técnicas para controlar el daño cuando se presenta un daño vascular significativo? Lo primero es que el control de daño vascular se ha limitado tradicionalmente a lo que es la ligadura de vaso, ya sea arterial o venoso, pero sin embargo, más recientemente en el tiempo, el taponamiento con catéteres balones y las derivaciones intravasculares temporales, ahí viene el shunt intravascular transitorio, han aumentado en lo que es popularidad y frecuencia, sumado al desarrollo de diferentes balones, como están siendo mencionados en la discusión, que existen kits particulares que son utilizados para realizar los mecanismos de shunt. La utilidad, y para destacar una diapositiva de lo que son los catéteres con balón para el taponamiento de hemorragias, se remontan a más de 50 años de historia, y se han utilizado tanto en la aorta como en pelvis, en cuello, se puede utilizar a nivel hepático, subclave, vertebral. Algunos de estos dispositivos, las indicaciones de estos dispositivos, para el taponamiento con balón incluyen lo que son las lesiones vasculares importantes, que son inaccesibles, o incluso las de difícil acceso. Lesiones cardíacas, hemorragias parenquimatosas profundas de órganos sólidos. Algunos ejemplos de lo que son estos balones intravasculares son las ondas Foley, Fogarty, el Sestaken, y bueno, y últimamente el que más se ha desarrollado es el REBOA, que es un dispositivo específico que se coloca por abordaje femoral y se insufla el balón a nivel central, a nivel aórtico específicamente, que es lo que equivale, por ejemplo, a una toracotomía izquierda con clampeo de aorta. Es algo importante que se puede utilizar simplemente con un balón, y bueno, se está realizando su desarrollo de esta técnica. Pasando a lo que son las derivaciones intravasculares temporales, y ahí sí ya entrando específicamente en los shunt intravasculares transitorios, son conductos sintéticos intraluminales que ofrecen un flujo que sabemos, que tenemos que destacar, que no es permanente, que es un dispositivo puente para la reparación final, que se puede colocar tanto por vía arterial como venoso. El primer uso documentado de los shunt ocurrió en 1915, las indicaciones principales en la actualidad son el control de daño vascular, periférico y central, la estabilización temporal previo a traslados, y las fracturas abiertas de extremidades con pérdida extensa de tejido blando, que asocian lesiones vasculares, pacientes que por supuesto se enmarcan en lo que es el control de daño, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los shunt? Son dispositivos extremadamente duraderos, a diferencia de lo que nosotros pensamos, que son transitorios. Duran, tienen escasa probabilidad de trombosis, eso ya lo muestran diferentes artículos, como está allí mencionado. Tienen una reducción observada de fasciotomía, que puede pasar en alguna serie de 93% o 43%,
y tiene una amputación, una tasa de amputación que en varios artículos se muestra de un 47% a 0% si se realizan el puente con Oyun. Las precauciones que se debe tener, más importante a la hora de realizar un Yun intravascular transitorio, es que no sean largas, o sea, evitar que el Yun sea lo más corto posible para evitar que en su trayecto largo pueda tener un acodamiento y eso interrumpa el flujo. Esa es una de las causas de falla del Yun más frecuente. Y lo otro es siempre tratar de que se mantenga un flujo venoso, porque si nosotros colocamos un dispositivo de Yun a nivel arterial, pero no se garantiza un flujo venoso, el retorno venoso, en general ahí es cuando la probabilidad de trombosis aumenta significativamente. Este es un artículo que muestra un poco cómo hay que realizar la colocación del dispositivo de Yun. Vean que en la figura lo que se ve en general es una lesión de tipo anfractuosa. En el B ya se regularizaron los bordes para poder colocar el dispositivo dentro. Se asocia un trombo, sobre todo los trombos van a aparecer en el sector distal, hay que realizar la trombectomía para poder así garantizar la colocación del Yun y que no quede trombosado y que quede circulando sangre por dentro del dispositivo. Y la figura D, que es la más importante, hay que tener presente que en la zona donde se regularizó el borde, aproximadamente el dispositivo que nosotros vayamos a colocar tiene que estar próximo a los 2 centímetros, tanto proximal como distal. Y hacer la ligadura, que puede ser, en general se dice que es a 1 centímetro del borde regularizado, pero bueno, tiene que ser la ligadura lo más próximo al borde de sección arterial. Como vemos acá, en el caso que se presentó anteriormente, 2 centímetros proximal, colocar el Yun muy tan próximo al cono aórtico hubiera significado probablemente una estenosis de flujo a izquierda, que era lo que estaban destacando en la discusión. Se recomienda entonces la realización sistemática de trombectomía, los Yun intravasculares transitorios cuyo diámetro se deben aproximar al de la arteria. Esto es algo muy importante porque los Yun que tienen un diámetro pequeño tienen mayor probabilidad de migrar, por eso era muy importante considerar qué dispositivo vamos a contar, o si le vamos a poner una tubuladura que sea de un tamaño acorde a la arteria que nosotros vamos a poner el Yun. ¿Por qué? Porque si son muy pequeños migran, y si son muy grandes generan lesión de la íntima, y eso puede complicar aún más la reparación definitiva. Después, siempre se discute qué tanto tienen que ser los cierres de los planos que están por delante del compromiso vascular o del Yun, y en general simplemente con un cierre de piel ya es suficiente, no hay que perder mucho tiempo en los cierres de todos los planos por encima del Yun, porque si el paciente así lo permite y si permite el traslado, llevarlo hacia la reparación definitiva. El intervalo de tiempo antes de la revascularización definitiva está determinado fundamentalmente y principalmente por la condición clínica del paciente, porque permite y tolera el traslado a la realización de la reparación definitiva. Esa es la condicionante que más importante se ve en los diferentes artículos. Este es un video que quería mostrar de una técnica específica que fue realizado acá en Uruguay. El video se dio por el doctor Taruselli y se realizó en la Guardia del Pasteur del día martes. Es un paciente, voy a poner el video a correr. Un paciente que recibió una herida de arma de fuego, una herida de la ilíaca, paciente con shock, que se está realizando una cirugía de control de daños, en la cual se ve cómo se coloca la tubuladura. Ya están regularizados los bordes, una lesión anfractuosa extensa, paciente in extremis con shock mantenido. Este video no está editado, o sea que lo que ustedes ven que se está demorando acá en realizar el Yun, es lo que se demoró en la cirugía. Y esto justamente es la ventaja que más se destaca de este procedimiento, que es transitorio, que permite sacar al paciente del estado de shock, y mandarlo en mejores condiciones, si así lo permite, a la reparación definitiva. Ahí se ve como ya está hecha la ligadura está hecha acá en menos de 1 centímetro del borde proximal, y se pasa a hacer la ligadura distal.
1 minuto, 2 minutos, es aproximadamente lo que se demoró en colocar el Jun, paciente inestable hemodinámicamente, y ahí se garantiza el flujo hacia la extremidad, con muchas de las ventajas que ahora vamos a mencionar en algunos artículos. Queda allí finalmente colocado el dispositivo, el paciente evolucionó de forma favorable y después fue realizada la reparación definitiva. Para entrar entonces en la discusión específica y que muestra un poco los artículos, vamos a comenzar con este artículo que es del 2017, que muestra una revisión que va del año 2005 al 2013, y lo que intenta mostrar es, después de que nosotros ya repasamos un poco cómo era la técnica que teníamos que realizar, un ejemplo de una realización del RUN, ahora lo que tenemos que discutir es cuál es el tiempo óptimo para generar la reparación definitiva, que es lo que más es. O sea, cuánto demoramos o dónde se empiezan a ver las complicaciones para que nosotros tengamos que realizar la reparación definitiva. Acá se analiza un total de 35 pacientes que se dividen en dos grupos en los cuales se pudo realizar la reparación definitiva y muestra el corte en las 6 horas, en los que presentaron una reparación menor a 6 horas, de 19 pacientes tuvieron 0 complicaciones, y las complicaciones las marcaban en lo que era la migración de Jun, lo que era la trombosis o lo que era la isquemia del miembro con la consecuente amputación. Ya si el tiempo de la reparación definitiva pasaba las 6 horas, ahí ya teníamos complicaciones, algunas de estas que fueron mencionadas, que se presentaron en 5 pacientes de un total de 16, que equivale al 31%, con diferencias estadísticamente significativas en los grupos. Por lo que este artículo corta un poco, fue publicado en 2017, corta un poco el punto en el que nosotros tenemos que realizar la reparación definitiva en aproximadamente 6 horas. Porque es después de las 6 horas donde se empiezan a ver las mayores complicaciones del dispositivo. Vean la diferencia en este otro artículo donde no se realizó un Jun intravascular transitorio, donde se hace la reparación y donde se mide un poco el tiempo y la consecuencia que tiene de demorar en la reparación arterial. Se analizaron 4.406 pacientes, publicado en el 2015 también. Miren, a diferencia del punto de corte que se estaba discutiendo para el Jun intravascular, como acá, si uno demora 60 minutos ya tiene aproximadamente una tasa de amputación próxima al 6%. Pero si pasa entre 1 y 3 horas para realizar la reparación arterial definitiva, sin un dispositivo de Jun, la tasa se duplica y pasa casi a un 12% de probabilidad de amputación, contra el artículo anterior que en hasta 6 horas mostraba 0% de movilidad y de complicación. La diferencia está en esto que mostramos para los que tienen Jun y este para los que no lo tienen. Este otro artículo, publicado en el 2010, destacaba que el objetivo del estudio era identificar las consecuencias del uso de la ligadura vascular primaria, que fue mencionada como una de las opciones, frente al Jun intravascular transitorio para lesiones de la arteria ilíaca común o la ilíaca externa en escenarios de control de daño. Es una revisión que se realizó entre el 95 y el 2008. Se analizaron cómo le fue a 88 pacientes en los cuales se realizó este procedimiento, dividido en los 2 grupos para compararlo. En comparación con los pacientes que se sometieron a ligadura, los pacientes que recibieron Jun intravascular transitorio tuvieron menos amputaciones, o sea, 47% el que no tuvo Jun, frente a 0% de los que sí se realizó un Jun, menos procedimiento de fasciotomía, 93% frente a 43%, todas diferencias que fueron significativas en los 2 grupos, y la mortalidad fue del 72% para los que no tuvieron Jun, frente a 43% en el grupo que sí lo tenía. Entonces, una lesión vascular importante dentro del abdomen no necesita necesariamente una reparación en un solo tiempo en situaciones, por supuesto, de reanimación y control de daño. Se puede colocar una derivación, reanimar al paciente, corregir las coagulopatías, para luego coordinar la cirugía definitiva, y esto puede resultar en una tasa menor de amputaciones, como lo muestran los estudios, y una mejor sobrevida de los enfermos. Este otro artículo es un artículo que está publicado en el 2021, analiza 66 pacientes, un estudio multicéntrico prospectivo, que se analizan 11 centros de trauma de nivel 1 en Estados Unidos. Los Jun intravascular transitorio después de una lesión arterial se analizaron entre enero del 2017 a mayo del 2019,
y las complicaciones que mostró el global de los pacientes, de los 66 pacientes, fue solamente del 9%. Lo que más se destaca del estudio era justamente mostrar un poco, porque uno piensa que la colocación del Jun le va a generar una morbilidad extrema, algunas de las fueron hechas las consideraciones que se incluyen dentro de la morbilidad, que es la migración, la lesión vascular si el dispositivo es muy grande, la trombosis, la isquemia y la amputación del miembro inferior, pero solamente se vio el 9%, o sea que concluye el estudio que es un procedimiento que tiene una morbilidad, una morbilidad acorde que se puede realizar, solamente cercana al 9%. Otro estudio, ya más reciente, de este año, del 2022, se realizaron búsquedas en las bases de datos de Medline, Cochrane, en busca de estudios sobre el uso del Jun intravascular transitorio en contexto de trauma, tanto militar como civil, que se publicaron entre enero del 2000 y marzo del 2021. Es la serie más grande que encontré publicada, que analiza 1.380 Jun intravascular transitorio, y concluye que las derivaciones intravasculares temporales son eficaces para la rápida restauración de la perfusión en las extremidades que están gravemente lesionadas, con una morbilidad aceptable, disminuye significativamente la tasa de amputaciones, eso está demostrado en este artículo en los que presenté anteriormente, y disminuye también la tasa de fasciotomías, todos con diferencias estadísticamente significativas. Este es otro artículo que está publicado en el año pasado, que muestra que el uso de Jun se identificó en 77 pacientes de 24 centros de traumas, y se compararon esos 77 pacientes que se le aplicó el Jun con los 188 pacientes que fue el grupo de control. Una serie que fue entre el 2012 y 2018. Esta serie mostró que era 3 veces mayor la probabilidad de amputación en los que no se realizó un Jun intravascular transitorio frente a los que sí lo tuvieron. Las derivaciones entonces concluyen, las derivaciones aceleran la perfusión de las extremidades, la garantizan y dan como un resultado tasas más bajas de amputación. Acá se ve el grupo de 188 pacientes, que fue el grupo de control, y el grupo de 77 pacientes que sí se realizó el Jun intravascular transitorio, y como la tasa era casi 4 veces más la probabilidad de amputación en el grupo que no se realizó. Este es un paciente que vivimos hace unas semanas en el hospital de clínica, un paciente joven con una herida penetrante arma de fuego, se ve en la imagen superior, con noción de un trayecto ascendente, un paciente que estaba hemodinámicamente inestable, que lo llevamos a Blow, en el cual teníamos la presunción de una lesión vascular de grandes vasos, y siempre teníamos este paciente que se mantuvo todo el tiempo en reanimación y en un shock mantenido, la presunción o la posibilidad o tenerlo presente, la necesidad de poder colocar un Jun intravascular transitorio. El equipo de cirugía vascular respondió de forma muy rápida al llamado de emergencia, y pudimos en conjunto, ellos realizaron el abordaje femoral, como se ve en la segunda imagen, mientras nosotros realizábamos el abordaje abdominal. Allí se ve cargada la vena, la arteria, y bueno, y este paciente al final no presentó ninguna lesión de grandes vasos ni femoral, y todo su sangrado, lo que le mantenía inestable, estaba en la pelvis, asociado a algunas fracturas óseas. El paciente evolucionó favorablemente y fue dado de alta. Quiero mostrar con esto cómo en los hospitales y en los centros de referencia de nuestro país podemos contar con la posibilidad de trabajar en conjunto, cómo el cirujano vascular siempre responde de forma adecuada al llamado, y bueno, y se pueden realizar en ese caso, en el caso que el paciente responda a su estado de shock, las reparaciones primarias, como fue visto en el segundo caso, que puede no ser la realidad de algunos centros más alejados, o que no se encuentran en Montevideo. Por eso es justamente el que basamos la presentación en cómo poder realizarlo, y mostrar un poco que la morbilidad no es tan alta como se piensa, que da un mayor tiempo para poder realizar una reparación definitiva, y que puede ser una herramienta a tener presente y considerarlo. A modo de conclusión, entonces, los Jun intravascular transitorio en el control de daño, siempre que sea en el control de daño, y enmarcando a los pacientes en el control de daño con las características que fueron mencionadas en las primeras diapositivas,
es fundamental para salvar vidas, así como extremidades. Estas derivaciones se pueden realizar de forma segura por cirujanos jóvenes que no tengan tanta experiencia en reparaciones primarias, en cirugía vascular. Las ventajas fueron mencionadas, eso da tiempo para el traslado y para las reparaciones definitivas. Siempre tener presente si es probable que la demora hasta la cirugía vascular definitiva sea de más de 6 horas, y se debe realizar, y tener presente, que así lo muestran todos los artículos, que se debe realizar un procedimiento de reparación definitiva dentro de las próximas 24 horas. Y bueno, era un poco eso lo que quería compartir, la revisión bibliográfica, y destacar la importancia de cuándo utilizarlo, sacarle un poco de trascendencia a la morbilidad que uno piensa que tiene, que se puede realizar, y mostrar un poco la técnica de cómo realizarlo, con el ejemplo que fue mostrado en el video de cómo se realizó y el poco tiempo que lleva a poder hacerlo. Muchas gracias.